Hola, buenos días. Yo soy María del Pilar Prada López, cirujano plástico, y estoy aquí en la consulta mía, que es Centro Médico Prada de Sevilla. Y hoy quería hacer un vídeo sobre un tema que preocupa también a muchos pacientes y muchos pacientes me preguntan sobre él. Y así como hice anteriormente el vídeo sobre cuando un punto se abre en el posoperatorio, aquí voy a hablar de otro tema que a veces ocurre en el posoperatorio y que también puede causar preocupación a los pacientes, que son los seromas. Es decir, mucha gente ha oído hablar de los seromas, pero no se tiene una idea clara a lo mejor de lo que son, de cómo se comportan, etcétera. Entonces voy a hacer este vídeo en concreto para hablar sobre ese tema. Si te interesa el tema de los seromas o de los posoperatorios, de las intervenciones de cirugía estética en general, quédate conmigo porque yo te voy a hablar hoy concretamente del tema del seroma. Bueno, pues como comentaba hace un momentito, los seromas son colecciones de líquido que se acumulan debajo de la piel generalmente en el posoperatorio de una intervención, no solamente de cirugía estética, sino de intervenciones de otros tipos. Lo que pasa es que como yo en los temas que trato son de cirugía estética, pues sobre eso voy a hablar. Entonces, a ver, normalmente en las cirugías en las que hay un cierto despegamiento de los tejidos, por ejemplo, caso típico, la abdominoplastia dentro de la serie de intervenciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, en la abdominoplastia, como lo que hacemos es levantar la piel del abdomen y después, una vez eliminado el exceso, pegarla en su sitio, pero más abajo. Entonces, bueno, pues ese despegamiento crea un hueco debajo de la piel que después se tiene que pegar consigo mismo. Es decir, los tejidos luego se pegan para mantenerlos en contacto y que se peguen. Para eso es por lo que se utiliza la faja en el posoperatorio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro caso en que puede haber también un seroma es en la reducción de mamas, en que también dentro de la mama hay un espacio en los tejidos, pues que ahí se podría acumular un líquido en el posoperatorio. Este tipo de intervenciones que tienen un espacio vacío, por lo cual hay tendencia a que se pudiera acumular ese líquido, normalmente lo que se hace es que se deja un drenaje. En este caso, más que para que se acumule el líquido, o sea, para evitar que se acumule el líquido a largo plazo, es por si hubiera un sangrado, un acúmulo concretamente de sangre en el posoperatorio inmediato por algún vasito sanguíneo que se quede sin coagular bien y pueda seguir manchando en el posoperatorio, pues para evitar que se forme lo que se llama un hematoma, que es un acúmulo de sangre debajo de la piel. No hay que confundir hematoma con equimosis, que es lo que llamamos nosotros, o el vulgar cardenal o morado, que son pues zonas amoratadas que aparecen en el posoperatorio debajo de la piel, pero eso no corresponde a un coágulo concreto, sino que es, bueno, pues un poquito de sangre difusa que se queda inmersa en la superficie de la piel y por eso se ve desde fuera como un morado, que eso se quita espontáneamente, va desapareciendo solo. Un hematoma es como un coágulo más gordo, digamos, en un hueco debajo de la piel y para evitar eso precisamente es para lo que se utilizan los drenajes. Lo que pasa es que, claro, los drenajes se dejan unos cuantos días y después ya se quitan, no se pueden dejar tampoco un tiempo demasiado prolongado porque entonces podrían, al fin y al cabo es una comunicación entre el exterior y en la cavidad debajo de la piel y podrían por ahí entrar gérmenes y producirse infección, con lo cual hay un tiempo limitado para lo que es aconsejable dejar un drenaje. Entonces, no siempre el haber dejado drenajes va a impedir la formación de un seroma, porque el seroma no es exactamente sangre que se acumula, es líquido más bien de origen linfático. Es decir, que queda una superficie en el interior de esa cavidad que queda, digamos ese espacio debajo de la piel, que bueno, pues tiene algunos vasitos linfáticos que emiten un líquido, que es el líquido del seroma, que bueno, pues se puede ir acumulando. El que ocurra esto o no depende de si no se ha comprimido, por ejemplo, adecuadamente la zona mediante una faja, que es lo que yo comentaba antes, o bien, por ejemplo, puede ocurrir también si hace mucho calor, o sea, es menos aconsejable este tipo de intervenciones hacerlas en tiempo de verano, porque en verano con el calor los vasos sanguíneos y los linfáticos también se dilatan, entonces es más fácil que pueda haber un rezumar, digamos, un acúmulo progresivo de líquido seroso debajo de la piel y entonces formar lo que se llama un seroma. No es frecuente que ocurra en este tipo de, es decir, no ocurre ni mucho menos en todas las intervenciones ni nada de eso, pero bueno, hay casos en que se puede dar ese acúmulo de líquido debajo de la piel.
Lo normal, por ejemplo, en las abdominoplastias es que el seroma vaya formándose poquito a poco y se aprecie que existe en una cantidad considerable sobre las 2 semanas después de la cirugía. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, las pocas veces, afortunadamente muy pocas, en que he tenido pacientes con seromas normales, notarlo, pues eso, sobre las 2 semanas de la cirugía. Y, por ejemplo, en el caso de la abdominoplastia, se nota porque hay debajo de la piel un líquido que bambolea. Claro, es como agua, entonces tú aprietas por un lado y entonces ves que el líquido se desplaza hacia otro. Es distinto de la inflamación normal de la intervención, porque claro, siempre después de las intervenciones hay una inflamación que también es líquido retenido en el tejido, pero es líquido difuso, disperso por el tejido, digamos como si el tejido se comportara como una esponja, entonces tuviera líquido en su interior como las esponjas. Entonces ese líquido no se mueve de sitio, es decir, que tú aprietas y no se te va para otro lado, sino que más o menos, hombre, se puede hundir un poquito la piel, luego se rellena otra vez, como una esponja, vaya. Eso es inflamación, es líquido de la inflamación normal, no es un seroma. Un seroma es eso, un líquido que está como en un hueco y entonces, bueno, como en una bolsa, dijéramos, debajo de la piel, cuando o por ejemplo, tú te inclinas hacia un lado, el líquido se va para allá. ¿Vale? Entonces, se puede detectar de esta manera. Hay veces que no se da uno cuenta de que hay un seroma espontáneamente, pero ocurre que, como comentaba en el vídeo anterior en que hablaba de los puntitos que se abren o los puntitos intolerados, hay veces que se puede abrir un pequeño boquetito en la cicatriz, es decir, que el mismo líquido del seroma encuentra un camino de salida y entonces se vacía espontáneamente. En esos casos lo que ocurre es que el paciente o la paciente se asusta porque, claro, pasaba de tener una cicatriz cerrada y tal, con más o menos inflamación y todo esto, a de repente pues notar que se abre como un agujerito y que de repente sale una cantidad enorme de líquido. Con la cosa de que además el seroma inicialmente suele tener un color oscuro, es como si fuera Coca-Cola, más o menos en cuanto al color. Y esto es porque, aunque es líquido seroso, que el líquido seroso en condiciones normales es transparente amarillento, al principio suele tener también mezclado un poquito de sangre del posoperatorio inmediato de la cirugía. Entonces esa sangre que ya lleva ahí tiempo y eso se pone de color oscuro y da ese color como medio chocolate, medio Coca-Cola. Más bien Coca-Cola que chocolate porque no es un líquido espeso, es un líquido fluido que sale, vamos, como si fuera agua, vaya, pero de ese color oscuro. Entonces, claro, el paciente, la paciente que no se lo espera, de repente ve que se levanta, por ejemplo, se levanta por la mañana, se pone de pie y tal, y en las compresas ve que sale una cantidad muy grande de líquido, lo primero que piensa es que está teniendo una hemorragia, que está sangrando, entonces se asusta un montón, ¿sabe? Pero no es el caso, es decir, que ese líquido no es sangre y aunque tenga ese color, no es de un sangrado activo que ocurra en ese momento, sino que lleva, ya digo, un poquito de sangre antigua mezclada, y entonces, bueno, pues por eso tiene ese color al principio. En el momento en que se abre espontáneamente y se vacía, luego por ese boquetito durante los próximos días se sigue manchando, más líquido pero ya en mucha menor cantidad. Entonces, bueno, pues hay que utilizar compresas, o sea, lo que hay que hacer en esos casos es mantener muy desinfectada la zona para que por ese boquetito no entre gérmenes, como comentaba en el vídeo anterior de cuando se abre una parte de la cicatriz, ¿vale? Y lo normal es que la evolución natural de eso es a que una vez que se ha eliminado el seroma acumulado inicialmente, el hueco, mientras existe abierto dentro de, o sea, hay ese espacio abierto debajo de la piel, sigue produciendo algo de líquido seroso, pero ya cada vez en menor cantidad, porque al no tener el líquido ahí acumulado, ya se va pegando por los bordes y, digamos, la bolsa que hay debajo de la piel se va haciendo cada vez más chiquitita, chiquitita, a medida que se van pegando los tejidos por los bordes, de manera que llega un momento en que el hueco se cierra del todo y hasta que no se cierra del todo por dentro, el huequecito de la piel no se va a cerrar. Es decir, que va a estar una serie de días o incluso semanas el boquetito de la piel abierto y manchando de ese líquido seroso. Lo que pasa es que ya cada vez en menor cantidad, menor cantidad, menor cantidad y cada vez de color más claro. Es decir, que aunque al principio es color Coca-Cola, luego ya va clareando, ya pasa a ser de color coñac y ya después pasa a ser de color amarillento y muy escaso, cada vez más poquito, hasta que llega un momento en que ya no mancha nada más y el hueco de la piel se cierra. Es decir, cuando se cierra el hueco de la piel, ya digo, es porque por dentro se ha cerrado primero. Siempre se tiene que cerrar el hueco de dentro hacia afuera y no al revés. Porque si se cierra el hueco de la piel primero sin que se haya cerrado por dentro, pues el líquido, o sea, el hueco dentro va a acumular líquido otra vez. Entonces no se haga. Pero vamos, no suele ocurrir porque como mientras está abierto
el espacio en el interior va a estar produciendo líquido que va a estar saliendo por ese agujerito y el agujerito no se va a cerrar hasta que no esté lo de dentro bien cerrado, ¿vale? Entonces, es cuestión de tener mucha paciencia, de mantener la zona muy bien desinfectada y entonces una cosa que, por ejemplo, claro, tiene unas limitaciones para la vida diaria. No lo comenté en el vídeo anterior, pero lo comento ahora. Cuando hay un huequecito abierto en una cicatriz, uno no debe bañarse, por ejemplo, irse a la playa y meterse en el agua de bañarse. Es decir, sí se puede uno duchar, pero procurando que no entre agua en la zona, es decir, que a lo mejor ponerse un apósito impermeable en la zona para poder meterse en la ducha y todo esto, pero no hay que permitir que entre agua en la herida, incluso aunque sea el agua de la ducha, porque podría arrastrar gérmenes al interior de la herida y entonces ocasionará una infección. Y mucho menos el meterse en inmersión, es decir, tanto en el mar como en la piscina, como en la bañera, ¿vale? Que no porque entonces sí que entra agua en el interior de la herida y puede infectar esa cavidad que está abierta. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que el seroma no es infección. Lo digo porque lo quiero aclarar, porque muchas veces los pacientes cuando les pasa esto, que a lo mejor se abre el boquetito y drenan seroma y todo eso, claro, se asustan y sí. Lo ideal es que vayan a su cirujano, es decir, yo animo siempre a que se vaya al cirujano que te ha operado, cirujano o cirujana, ¿vale? Porque él o ella va a ser el que va a saber perfectamente lo que es un seroma, cómo se maneja y va a dar las indicaciones, incluso va a hacer directamente las curas, él o ella o su equipo, ¿vale? Y si no, pues va a establecer una pauta de curas en casa con el objetivo de que la zona no se infecte, que se mantenga limpita y que luego ya una vez que el seroma se desaparezca, pues ya se cierre adecuadamente la cicatriz. Pero si no es posible, el problema es que hay veces que los pacientes, pues por cercanía a domicilio, por tal, toman la iniciativa de ir a lo mejor a curarse a un centro de salud, que yo, todos mis respetos para los profesionales de los centros de salud, que no quiero decir nada en contra de eso, pero sí es verdad que están normalmente menos acostumbrados a ver este tipo de posoperatorios, de estas intervenciones. Entonces, a veces, generalmente tienden a ser más alarmistas de la cuenta, el personal del centro de salud, y a decirle al paciente que aquello está infectado, sabe que sale líquido y automáticamente esto está infectado, tal, antibiótico, esto, lo otro. Y entonces lo que ocasionan es que le dan un susto al paciente que a lo mejor pues no está fundado porque no es una infección lo que hay, ¿vale? Y sobre todo con mucho cuidado porque muchos de estas personas de estos profesionales de los centros de salud y de sitios donde hacen las curas, pensando que está infectado, lo que hacen es una cura agresiva que llamo yo, que más que agresiva lo que quiere decir es frotar, refregar y lavar con suero fisiológico, es decir, introducir suero fisiológico en la herida para supuestamente eliminar el pus que hay, pero es que no es pus lo que hay, es seroma. Es decir, que no está indicado introducir ningún tipo de lavado, ni de líquido, ni de suero fisiológico en la herida, porque es al revés, es decir, que un hueco que no está infectado ahora mismo, si tú haces lavados y metes suero fisiológico de fuera hacia adentro, lo que haces es arrastrar gérmenes de la superficie de la piel al interior, entonces ahí sí que puedes causar una infección. Lo digo por experiencia porque yo he tenido pacientes que a lo mejor vivían lejos en otra ciudad, entonces a lo mejor han tenido un seroma y tal, y en vez de acudir primariamente a la consulta mía, que yo les vea, que yo tal, pues han ido a su centro de salud, en el centro de salud le han dicho esto está infectado, se han puesto a lavar y tal, y luego algún caso he tenido en que efectivamente se ha infectado, pero no porque estuviera de entrada infectado, sino porque con una cura demasiado agresiva y demasiado intervencionista, pues han metido gérmenes donde no tenía que haberlos, ¿vale? Entonces, ya digo, ir a un centro de salud, hombre, si no hay posibilidad de que te cure tu cirujano, que es quien tiene que atenderte, o tu cirujana, o la enfermera o enfermero del cirujano correspondiente, o de la cirujana correspondiente, pues de no ser así, que sería lo ideal, pero muy cauto con el tema de las curas en los centros de salud. Y básicamente, si ocurre eso, que te curen en el centro de salud, que te desinfecten y eso, bien, pero ahora si te dicen que te voy a lavar con suero fisiológico, decirle no. No, o sea, ¿vale? No. Nada de que vaya a meter cosas dentro de la herida. Eso, ya digo, es muy importante y a veces por querer curar demasiado se puede estropear la situación. Yo lo siento, pero es mi experiencia y así la tengo que comunicar, porque si puedo prevenir que a alguien se le infecte una herida de un seroma, pues aquí lo digo, ¿de acuerdo?
Bueno, y hay otros casos, por ejemplo, en que se produce un seroma, pero no encuentra, o sea, no se abre la cicatriz, es decir, que no encuentra camino de salida de forma espontánea, pero si detectamos en la consulta que efectivamente hay líquido en una cantidad grande debajo de la piel, pues lo suyo es extraerlo. Y extraerlo es, pues con una jeringuita y una agujita, se pincha a través de la piel y se extrae el seroma. Si no se extrae, ¿qué pasa? Pues a ver, a largo plazo el organismo acaba reabsorbiéndolo, pero puede tardar mucho tiempo si la cantidad de seroma es importante. Y mientras está el seroma ahí, no se pegan las superficies y no se cierra el espacio que hay entre la piel y el tejido que hay debajo. Entonces, lo suyo es en esos casos ayudar al organismo extrayendo el líquido del seroma, que ya digo, a veces inicialmente cuando se extrae la primera vez en consulta, pues puede ser una cantidad bastante importante y de color Coca-Cola, ¿vale? Y luego pues hay que ir quedando periódicamente para sucesivas curas y se va, a veces requiere 2 o 3 sesiones de extracción de líquido de seroma hasta que ya no sale prácticamente y entonces bueno, pues ya los tejidos se pegan y listo, ya está solucionado el problema. Y bueno, creo que más o menos he contado lo que tenía que decir sobre este tema del seroma. Probablemente haya mucho más que se pueda decir, pero bueno, que ya he dado, como digo yo, una pincelada base y sobre todo el mensaje que quería transmitir, muy importante, cuidado con las curas de una herida abierta, porque a veces no habiendo infección se puede originar con la mejor intención del mundo, haciendo la cura con la mejor intención, pero siendo contraproducente porque se introduzcan gérmenes de la superficie al interior. Entonces, bueno, pues con eso hay que ser muy cauto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues siempre, siempre si se puede consultar, incluso si se está lejos geográficamente, por lo menos consultar telefónicamente por WhatsApp con tu cirujano o tu cirujana que te dé las pautas, antes de irte a otro profesional que, ya digo, con su mejor intención y con su mejor buen hacer y todo esto, pero en este caso a lo mejor puede hacer una cura que sea contraproducente, ¿de acuerdo? Y nada, sin más por hoy, me despido de vosotros. Si queréis que estudie vuestro caso de forma personalizada, si queréis que os vea aquí en consulta, bueno, si queréis hacerme alguna consulta por vía comentarios, pues yo en la medida de lo posible os la voy a responder. Pero si queréis una cita aquí conmigo en la consulta, pues no tenéis más que llamar aquí al teléfono 954 53 37 53, que es el teléfono de aquí de Centro Médico Prada, o bien al teléfono móvil de mi secretaria Gema, que es el 608 008 529. En cualquiera de los dos teléfonos, Gema, mi secretaria, os va a atender con mucho gusto y si deseáis una cita conmigo, pues os la va a dar ella. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, os deseo un feliz verano, que ahora ya estamos prácticamente disfrutando muchos de la playa, del veranito y eso. Y yo seguiré, en la medida de lo que puedas, subiendo vídeos todas las semanas y nos vemos muy pronto.